Bueno, buenas noches. El tema que vamos a tratar hoy es sobre el humanismo integral. Yo le envié hoy un documento, un artículo que se llama La conversión al catolicismo de Raiza y Yad Maritain. Y les voy a hablar sobre Yad Maritain durante esta intervención. Pero primero quiero hacerle una cosa, porque el tema del humanismo integral no se trata con mucha frecuencia en los medios de comunicación, en estas actividades. Es algo político, lo que vamos a tratar es política. Nosotros podemos hacer un ejercicio personal, individual, sobre cuáles son las cosas que en política uno se identifica. Entonces hay en la política, y esto no es en República Dominicana, esto es universal, el dinero. Indudablemente mucha gente entra por el dinero, porque puede hacer una inversión pequeña y puede tener un puesto, un cargo y puede hacer negocio. Y muchos políticos son personas de dinero y quieren hacer más dinero. Y el dinero hoy en todas partes del mundo controla mucho la política. Entonces, uno de los factores en la política que interviene es el dinero. En segundo lugar, está el comercio. Quiere decir, hay personas que ven en la política un comercio, un negocio, en la cual uno compra una cosa y vende otro, naturalmente compra más barato para vender más caro. Entonces, el negocio interviene mucho en la política. Tercero, están los partidos políticos. O sea, en la política los partidos se han adueñado, podemos decir así, de la política. No es malo estar en partidos políticos, pero los partidos políticos, hay algunos, por eso quiero aclarar, algunos partidos que buscan que el partido tenga el poder absoluto, que tenga todo el poder. En los países comunistas, quien pone los gobiernos, quien hace el plan, quien hace todo es el partido. Y todos los gobernantes y todos los funcionarios son nombrados por el partido. Por ejemplo, aquí en América Latina, eso está pasando en Nicaragua, está pasando en Cuba, pasa en Venezuela. Otras personas tienen preferencia por la sociedad, quiere decir, el conjunto, las asociaciones de personas, formamos sociedades. Y después hay lo de la persona humana. Hay gente que entra porque tiene preferencia por la persona humana. Aquellas personas que ven la política, el dinero, políticamente son capitalistas, aunque se disfracen de cualquier nombre o estén en cualquier partido, porque su objetivo es el capital, el dinero. Segundo, todas aquellas personas que luchan porque la política sea un comercio, un negocio, son liberales. Y el liberalismo es lo que se basa en el comercio y en el negocio. Aquellas personas que entran y creen que el partido va a tener todo el poder, no hablo de todos los partidos ni de todas las personas, son comunistas, porque el comunismo en todas partes del mundo, quien tiene el poder en China, en Rusia, en los países capitalistas, o es el comunismo. Aquellas personas que consideran que lo principal es la sociedad son socialistas. Hay socialistas de dos formas. Se llama el socialismo científico, el comunismo, y se llama el socialismo democrático, la socialdemocracia. Y aquellas personas
que consideran que lo más importante es la persona humana, entonces son humanistas. Quiere decir, no importa en el partido, el nombre que tenga el partido, sino qué es lo que usted busca en la política o qué es lo que aspira, qué es lo que quiera. Entonces, estos 5 sectores es en la cual está la mayoría de las personas que están en la política. Ahora bien, lo que vamos a hablar no es ni del dinero, ni del comercio, ni de los partidos, ni de la sociedad, sino de la persona humana. Seguramente ustedes han oído una frase que dice, nada humano me es ajeno. Es una frase de Publio Terencio, quien llamaban el africano, porque nació en Cartago, que era una parte de África, vivió 159 años antes de Cristo. Quiere decir, hay personas, hay filósofos, hay políticos que han visto siempre, porque eso no es nuevo, no es moderno, solamente ni de ahora, sino que entran y lo que quieren es tratar con la persona humana. Se llama el humanismo. ¿Hay un solo humanismo? No. Hay diferentes tipos de humanismo. Hay lo que se llama el humanismo existencialista, cuyo teórico se llama o se llamó Jean-Paul Sartre, un francés que fue el creador de lo que se llama el humanismo existencialista. ¿Qué quiere decir el humanismo existencialista? De que la persona humana es importante mientras exista. Por eso se llama existencialista. Y muchos movimientos, muchos grupos simpatizan por esa ideología del humanismo existencialista. Hay otro humanismo que se llama el humanismo popular, cuyo teórico se llama Herbert Marcuse, un alemán, que fue el que creó todas las ideas de una revolución que hizo la juventud en Francia en 1968, que derrocó el gobierno de Charles de Gaulle, en base a lo que se llamó el humanismo popular. Y hay otro humanismo que se llama el humanismo integral, que es el que vamos a hablar, cuyo teórico se llama Jacques Maritain. Jacques Maritain, un filósofo francés. Si ustedes han leído lo que yo le mandé en el día de hoy, habla de él, de su esposa, cómo siendo profesionales, profesores universitarios, se convirtieron al catolicismo, y Jacques Maritain es el teórico del humanismo integral. ¿Qué es el humanismo integral? En ideología hay lo que se llama la doctrina social de la iglesia. La doctrina social de la iglesia, como dice su nombre, es la doctrina de la Iglesia Católica. Es la única religión que tiene una doctrina social. Pero hay una doctrina social cristiana, que hay una diferencia entre católico y cristiano, que integra en esa política otros pensadores que son cristianos, aunque no sean católicos. Por ejemplo, Martin Luther King es parte de la doctrina social cristiana. Él no era católico, sino era un pastor evangélico, pero él es parte porque las ideas de Martin Luther King coinciden con el humanismo integral. En su juventud, Martin Luther King estudió muy claramente a Jacques Maritain y conocía el pensamiento del humanismo integral. Pero además de eso, hay entonces el humanismo integral. ¿Qué es el humanismo integral? El humanismo integral parte de la doctrina social de la iglesia, pero no entra en los dogmas. O sea, ¿qué son los dogmas? Los dogmas son cosas que se respetan en la iglesia católica, pero no están en la Biblia, no están, sino son creencias solamente de la iglesia católica. Cada iglesia tiene sus dogmas.
Entonces, el humanismo integral parte de la doctrina social cristiana, pero tiene aportes de otros creyentes que no eran ni católicos ni cristianos. Por ejemplo, el caso de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi no era católico, no era cristiano, era hindú de religión. Pero las ideas que se basó Mahatma Gandhi o Nelson Mandela coinciden con la doctrina del humanismo integral, de la persona humana como base principal, el respeto a la persona humana. Ustedes han leído, conocen la vida de Nelson Mandela, un hombre que duró 27 años preso en solitarias y después fue presidente y no tomó ninguna medida contra nadie de los que le hicieron daño. Es una demostración del humanismo integral. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es sobre la doctrina del humanismo integral. Yo tengo, porque me interesa y he estudiado eso, yo le voy a explicar a ustedes 3 obras que tengo sobre el humanismo integral. Esto es una novela que se llama Mirar siempre adelante. Esta novela está escrito en lo que se llama el realismo crítico y fue hecha en el 2015. Y aquí se explica qué está pasando en la República Dominicana, qué salario ganan los diputados, qué salario ganan los senadores, cuánto le dan a los diputados y a los senadores. Por ejemplo, ahora el Día de las Madres, ¿cuántos millones se fueron para los diputados y los senadores? ¿Cuánto le dan a las ONG? ¿Cuánto le dan a los partidos políticos? Y aunque ustedes han oído muchas críticas de esto, los diputados, los senadores, los partidos están recibiendo lo mismo que recibían en el 2015. No ha habido cambio. Es lo mismo. Entonces, esta novela refleja esto desde un punto de vista crítico. ¿Y qué pone? Entonces, pone como posición crear un movimiento político, no un partido político, un movimiento político basado en el humanismo integral. Por ejemplo, usted quiere entrar a un partido y usted va al PRM y dice que es amigo de Binader o es amigo de fulano de tal, y ya usted es miembro del partido. O entra en el PLD o entra en el PRD, en cualquier partido. Dice, yo soy amigo de fulano, esto ya, muy bien, entra y juramentate de una vez. Aquí hay que, cuando usted quiera pertenecer a ese movimiento del humanismo integral, tiene que pasar varios meses visitando el campo para ver cómo viven los campesinos, visitando los hospitales para ver cómo están los enfermos, visitando las cárceles para ver cómo viven los presos, visitando los barrios para ver cómo viven los emigrantes haitianos. Y después que usted ha pasado por eso, entonces entra al movimiento para usted arreglar las cosas que usted comprobó que están hechas mal. Entonces, esta novela que se llama Mirar siempre adelante es una novela hecha en base al humanismo integral. Entonces, aquí se explica qué es el humanismo integral para que haya una nueva sociedad. Este libro que se llama Arte, Política, Filosofía y Política está basado en las ideas de Jacques Maritain, según el pensamiento de Jacques Maritain, que es el creador del humanismo integral. Y aquí están todas las ideas del humanismo integral. Y este otro libro que se llama Humanismo Integral, un libro digital. Aquí están todos los pensadores políticos que han trabajado en base al humanismo integral. Por eso el libro se llama Humanismo Integral.
Le estoy hablando con hechos, no estoy hablando en cuestiones de teoría, porque hay muchos políticos. No es que el partido se llame humanismo o se llame humanismo integral o el nombre que tenga, no es el nombre, es el hecho de usted darle preferencia a la persona humana. Por eso se llama humanismo y se llama integral porque no es solamente para la existencia, no es para lo popular, sino para formar, para ver cómo es el desarrollo. Así se enseña en el humanismo integral a usted poder analizar e interpretar los hechos de la vida. Pasó un accidente, bueno, digamos un accidente de vehículo. ¿Qué usted va a ver? ¿Quién tuvo la culpa o quién no tuvo la culpa? ¿Cómo se dañó el carro o cómo no se dañó? ¿Qué ley se violó o qué ley se violó? No, usted va a ver la persona humana. ¿Qué daño se hizo la persona? Si hay un conflicto de cualquier tipo y hay cosas materiales, hay cosas de dinero, hay cosas de negocio, usted va a ir a la persona humana. Va a averiguar cuál es la situación de la persona. Eso es la base del humanismo integral. Naturalmente, la filosofía es extensa, pero le estoy diciendo el punto de partida. El punto de partida no es el negocio, no es el capital, no es solamente la sociedad, sino la persona humana. Por eso se llama humanismo, lo que está alrededor. Esas ideas de Publio Terencio, nada humano me es ajeno, quiere decir, me interesa la parte humana. Y cada vez que hay un conflicto, cada vez que hay un problema, cada vez que hay una situación, ¿qué pasa con la persona? No es el dinero, no es el comercio, sino la persona. Entonces, nosotros a veces en la política despreciamos y muchos políticos desprecian a la persona, sino buscan el dinero, buscan las posiciones. Querrámoslos o no, este es un gobierno de patronos, de empleadores, de capitalistas. Eso es su negocio. Eso es lo que buscan los beneficios. Ahora, lo importante, no importa el cargo, el puesto que usted tenga, sino la persona humana. ¿Qué hacen los partidos de oposición? Solamente atacar al gobierno, decir que todo lo que hace el gobierno está malo. Pero ¿y las personas que están? ¿Cómo se han, y yo digo, hablo como educador, están educando los políticos a sus miembros, a sus afiliados, para que sean mejores personas, para que estudien mejor, para que puedan entender mejor la política? No, eso no le interesa. Pero todo, y vuelvo y les repito, todo lo que había en el 2015, que era otro partido político, todos los beneficios de diputados, de senadores, de gobernantes están igual. No ha habido ningún cambio. Muchas de las cosas que nos dicen es más o menos para aparentar, pero las cosas no han cambiado, están igual. Entonces, yo me he interesado y puedo decir, yo soy humanista. No es el único tipo de humanista. Yo le dice, hay personas que son humanistas y es mientras exista la persona humana. Ahora, el humanismo integral tiene que ver la parte material y la parte espiritual de la persona. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos bondades, tenemos actitudes de nuestra persona material, o sea, lo físico, lo material, pero ¿y lo espiritual? Entonces, la diferencia de Jacques Maritain es que en el humanismo integral, no el humanismo existencialista, ni el humanismo popular, sino el integral, entonces la parte espiritual juega una parte importante. Y ahí está la diferencia, fundamentalmente, entre el humanismo integral. ¿Qué busca el humanismo? ¿Cuáles son los pasos que debe dar? Entonces,
Hay parte que nosotros podemos decir, ¿cuál es la base fundamental de la sociedad? La familia. Entonces, en el humanismo integral hay que saber que la familia es el núcleo base de la sociedad, la familia. Y ahí parte el humanismo integral. ¿Para qué la familia? Para formar parte de la comunidad. O sea, la sociedad es un conjunto de familias que se unen, viven juntos para poder tener servicios comunes. Quizá una familia sola no puede tener agua, no puede tener luz, no puede tener los servicios de electricidad, pero si van todos y nos juntamos y vivimos cerca, entonces esta sociedad puede darnos un tipo de servicio que una familia solo no puede conseguirlo. ¿Cuál es el medio para buscar nuestra mejoría o nuestra prosperidad? La justicia social. Entonces, la justicia social es el medio que hace el progreso en el humanismo integral. La República Dominicana dice en su constitución que este es un Estado democrático y social. Eso dice la Constitución de la República Dominicana. La democracia, muchas veces la gente cree que la democracia es que haya elecciones y ya hay democracia. No, no. Son muchas otras cosas. Pero lo social, que dice la Constitución Dominicana, ¿por dónde va lo social? Entonces hay que interpretar que lo social va por tener un buen bienestar social, una buena seguridad social, una buena economía social, un buen turismo social. Quiere decir, la parte social se ha abandonado en nuestro país y eso lo establece la Constitución. Y además de eso, ¿para qué es la justicia social? Para llegar al bien común. El bien común es el bienestar de la mayoría de la sociedad. Entonces, el humanismo integral tiene etapas que se deben cumplir a partir de la primera célula de la sociedad que se llama la familia. Después, el mejoramiento de vivir en sociedad, en comunidad, se llama en humanismo integral el personalismo, es decir, la persona humana. El personalismo es una expresión de el desarrollo de la persona humana. ¿Qué medio es que se utiliza? La justicia social. ¿Para llegar a dónde? Al bien común. Entonces, lo material y lo espiritual en el humanismo integral deben ir acompasados. De la misma forma que queremos desarrollarnos en la forma material, también tenemos que desarrollarnos en el aspecto espiritual. Y ahí es la diferencia y la grandeza de Jacques Maritain, el creador del humanismo integral moderno. Para esto es necesario, y por eso escribí un artículo sobre la conversión. Quiere decir, nosotros por la sociedad y el ambiente que nosotros vivimos, vemos la política como un negocio, como un comercio, como una cosa para buscar cargos, posiciones. Todo el mundo dice, dame lo mío. En las campañas electorales la gente hace campaña para que le den cargos, posiciones en los gobiernos. Entonces, hay que convertirnos nosotros, conocer, estudiar lo que es el humanismo integral para nosotros, junto con nuestra familia, junto con nuestra sociedad, buscar la justicia social para llegar al bien común. Cada uno de nosotros tiene un talento y ese talento tenemos que desarrollarnos. Hay gente que tiene talento para estudiar, otros para trabajar, otros como artista, otros como deportista, otros. Cada uno de nosotros tiene un talento y debemos desarrollarlo para que para crear una sociedad comunitaria en la cual la persona humana juega el centro de la sociedad, el centro de la comunidad. Esto es, como es la primera reunión que tenemos
sobre esto, yo le he mostrado a ustedes los libros que tengo sobre humanismo integral. La novela Mirar siempre adelante, el libro Arte, Filosofía y Política según el pensamiento de Jacques Maritain y el libro Humanismo Integral, que están todos los pensadores que han hecho su política basado en el humanismo integral. Hay muchos y en todas partes del mundo hay personas que tienen como base fundamental la persona humana, el humanismo, que somos humanistas, que queremos desarrollar el humanismo. Pero el medio que nosotros nos desenvolvemos en la política, hay muchas preferencias para el comercio, para el negocio, para el dinero, para el partido, para todo, y nos olvidamos de la persona humana. Entonces, nosotros en el curso de ideas políticas que vamos a tratar, incluimos el tema del humanismo integral de Jacques Maritain. Los que participan podrán entonces tener mayor profundidad en los conocimientos del humanismo integral, porque ahí no solamente yo le he hablado de Jacques Maritain, pero hay otros pensadores también que han aportado, porque si nosotros nos damos cuenta, hay muchas personas que son humanistas y no lo saben, o sea, no lo expresan, pero ven a la persona humana, porque nosotros somos el centro de la humanidad, la persona humana, no son los animales, no son las cosas materiales, no es el dinero, no es el negocio, pero estamos en una sociedad que nos mete en la cabeza eso. Entonces nosotros queremos despertar, que nosotros veamos en la persona humana, en el humanismo integral, la base de la sociedad. El núcleo de la sociedad primero es la familia y ahí tenemos que hacer nuestros esfuerzos. La sociedad es importante, vivir en sociedad, pero nosotros debemos saber hacia dónde nosotros vamos en política. Muchos ven, y ustedes lo saben, yo no tengo que dar nombre, porque ustedes conocen mucha gente. ¿Por qué entran a la política? Porque es un negocio, porque da dinero, porque los funcionarios ganan salario elevado. ¿Por qué? Porque ven en la política un negocio como otro cualquiera. Entonces tenemos que saber que hay otro tipo de política. Hay diferencias y hay que respetar que cada uno esté en el partido que quiera. Ustedes han visto lo que está pasando ahora con la cumbre que se va a hacer la próxima semana. Los Estados Unidos invitan a una cumbre de las Américas, todos los países de América, pero excluyen a algunos países porque tienen ideas que no están de acuerdo con ellos. Pero eso no es normal, es un sectarismo, es una prepotencia, el usted convocar a otras personas y porque se va a hacer en su casa, usted dice fulano y fulano y fulano, entra, esto no entra. Si hablamos de las Américas, todos los que vivimos en el continente latinoamericano, los que vivimos en el Caribe, los que viven en Centroamérica, en Sudamérica, en Norteamérica, tenemos que participar. Que estemos de acuerdo es otra cosa. No todo el mundo está de acuerdo, ni siquiera en la familia. En la familia hay diversidad de criterios. El padre piensa como padre, la madre como madre, los hijos como hijos. No hay una unanimidad y no lo hay en la base, en el núcleo fundamental. No lo hay en la sociedad, no lo hay en los países, no hay en los pueblos. Entonces, tenemos que ser respetuosos, que de la misma forma que yo tengo mis ideas, mis criterios, tengo que respetar el criterio de otras personas. Que hay gente que coge la política de negocio, sí hay, de gente que ve la política como una mercancía para apoyarlo, que cogen el partido para aplastar a otros contrincantes, sí lo hay. Bueno, nosotros lo que tenemos importante de nosotros es que cada uno de nosotros debe tener sus propias ideas, de que nosotros somos personas humanas, no somos animales, no somos máquinas, no somos robots, somos personas humanas. Y este mundo, esta naturaleza está hecha para que la persona humana sea el centro del mundo. Yo con esto termino, le voy a dar la palabra. Como hay algunas personas que participan por primera vez, es bueno que o no conocen los que están participando, que los que vayan a hablar
abran su micrófono y se presenten, que diga de dónde es o qué hace, para que los otros los conozcan. Le doy la palabra a las personas que quieran participar. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere hablar? Cristian, doctor Bueno, Cristian Gómez. ok, Adelante. profesor, es muy bonito ese tema. Básicamente, ese sistema de gobierno, tomando en cuenta a la humanidad, a la persona, y me acuerda a mí, este filósofo, Maslow, que es el padre del humanismo histórico, en la cual plantea inclusive, tiene la pirámide de las necesidades del ser humano. Dentro de ello está lo que es el bienestar, el trabajo, la vida altruista, exactamente, lo que es la alimentación, el vestido. O sea que él se basa básicamente en la persona, inclusive, valga la aclaración, dentro de ella las necesidades hasta sexuales. Lo que quiere decir que ojalá que en el mundo, pues, como dicen, luchemos porque este sistema de darle preferencia a la persona tenga ese privilegio. Pero usted sabe también que inclusive, si vemos los conflictos que se están dando a nivel internacional, la potencia, lo menos que le interesa es la persona humana, tomando en cuenta de que ellos para alcanzar su objetivo bombardean, no importa a quién se llevan por delante. Inclusive, dijo un tirano que el fin justifica los medios, y en este caso sí se aplica. O sea que yo lo felicito a usted. Yo tengo dos libros que le he comprado de eso y cada día aprendo más porque ese es un tema de que la humanidad es lo fundamental y no como usted, lógico, como usted plantea, no un humanismo existencialista, sino un humanismo integral en la cual se luche inclusive por la persona, incluyendo inclusive el social cristianismo, en la cual le abarca a usted toda la religión sin importar su preferencia. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. ¿Quién más quiere hablar? ¿Quién más quiere hablar? Yo, María Los Ángeles Flores Torres, soy mexicana, pertenezco a Tlajupan con José Gómez Cerda. Para mí es un honor estar con él. Y bueno, a mí me hizo pensar mucho esta plática porque aquí el humanismo que yo estoy viendo que se está proponiendo es el humanismo popular, no en el gobierno, ¿no? Actual, no el humanismo integral. Yo creo que el humanismo integral estaría excelente porque abarca todas las esferas del ser humano, porque generalmente se ponen la física, la psicológica, la social, económica, pero el espiritual luego se deja a un lado. Y creo que es una parte importante, independientemente de religión o no religión. La espiritualidad en el ser humano existe, independientemente de que se profese o no alguna religión. Bien lo decías de Martin Luther King, de Gandhi, de Nelson Mandela, todos ellos, ¿no? Que no eran católicos en sí, pero sí eran personas espirituales, porque la espiritualidad está en el ser humano
y sin embargo no se le da la cabida que debe de tener esa parte también espiritual, ¿sí? Y que apoya mucho en el respeto, en los valores y en la ética que se tiene para gobernar o para relacionarnos con una persona. Entonces, me pareció muy interesante porque yo nunca había escuchado esto de 3 tipos de humanismo. Yo lo identificaba el humanismo como uno solo punto, ¿sí? Pero esta situación de humanismo integral, humanismo popular, el humanismo social, creo, Existencialista. perdón, existencialista, pues yo me quedo con el integral, definitivamente. Y ojalá, porque el popular se traiciona a sí mismo bueno, no digo yo lo que estoy viendo el popular es que se traiciona al mismo ser humano al ser tan popular, ¿sí? Y el integral no, al contrario, lo respeta muchísimo en todos sus aspectos. Muchas gracias y una felicitación. Gracias, María Ángeles Flores. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Alguien más quiere hablar? Bueno, si nadie... Sí, profesor. Adelante, Jorge Luis. Bueno, Jorge Luis Jerónimo, para los que no me conocen. Profesor, yo quiero felicitarlo de antemano a usted por el mensaje que lleva, el mensaje de orientación. Dice Eduardo Galeano que hizo un escrito sobre la utopía. Él dice que en la utopía se da un paso y la utopía se aleja más. Da otro paso y se aleja más. Entonces se pregunta, ¿y para qué sirve la utopía? Para avanzar, para caminar. La verdad es que en cuestión de política popular, creo que se avanza muy poco, porque cuando un hombre llega al poder, el poder como que lo obnubila y se ciega y cambia de dirección. A lo mejor pueden ser las buenas intenciones antes de obtener ese poder, más luego que está en ese poder, pues se corrompen y la presión de los demás poderes y los compromisos con lo que llega a ese poder se ve lamentablemente en la obligación de doblegarse en muchas cosas. Ahí interviene lo que es la corrupción que es un mal, un germen que carcome a la sociedad y que se lo lleva todo de paso. Podemos ver el ejemplo de algunas sociedades que vamos a decir que funciona un poquito mejor porque las leyes obligan a esos gobernantes a tener que cumplir las leyes de gobernanza. Pero aquí en nuestro país está muy desacreditada lo que es la política. Esperamos en Dios que sigamos avanzando al menos lentamente y podamos tener una mejor sociedad para todos y todas. Buenas noches y muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Jorge Luis. ¿Alguien más quiere hablar? Bueno, si nadie quiere hablar, voy a decir algunas palabras para concluir. Quiero recordarle que el lunes próximo comenzamos el curso de ideas políticas. Este curso sobre ideas políticas va a durar todo el mes de junio y tiene las mismas condiciones que los cursos anteriores. Creo que los que están aquí todos han participado en otros cursos anteriores que hemos dado. El próximo martes 7
vamos a comenzar todos los martes un programa de podcast y va a ser dedicado todos los martes a los adultos mayores. Quizá algunos de ustedes encuentren muy raro, pero podcast, que es una cosa moderna para adultos mayores que no son tan modernos. Bueno, tenemos que comenzar con algunas cosas y como casi todo comienza con la juventud, nosotros en este caso vamos a hacer algo para los adultos mayores. Los adultos mayores son las personas que tenemos 60 años o más. Es posible que algunos de ustedes no tengan 60 años, pero puede entusiasmar a su papá o un tío, abuelo o alguna otra persona y usted le puede explicar porque se va a hacer, van a llegar a través de WhatsApp. Entonces hay que explicarle a personas mayores qué es WhatsApp y qué es podcast. Entonces se lo vamos a hacer. El día 23 de este mes es el día o será el día de Tomás Moro. Tomás Moro fue un gran modelo de abogado, modelo de político y modelo de gobernante. Nosotros tenemos un grupo que se llama el Grupo Tomás Moro, cuyo presidente es Monseñor de la Rosa. Está José Armando Tavares, quizá alguno de ustedes lo ha ido a mencionar porque fue el rector de ITLA. José Armando Tavares, un técnico en cuestiones de tecnología. Y vamos a hacer un congreso ese día. Y si se hacen de forma virtual o presencial, yo le voy a avisar a ustedes con tiempo para si alguno puede ir y conocer este personaje, Tomás Moro, el que escribió La Utopía, el hombre completo, un hombre para la eternidad. Así es que yo le voy a avisar a ustedes lo del podcast, le voy a avisar o ya ustedes tienen informaciones sobre el curso. Aristides Pérez se inscribió, hay otros que están inscritos ya en el curso y si alguno Sí, señor profesor, ya yo me inscribí. Ok, sí, profesor. bueno. Claro, inscríbame. Entonces, no me deje fuera, profe. Sí. Bueno, muchísimas gracias y que pasen buenas noches. Agradezco a los que han hablado, especialmente a María Ángeles Flores, mexicana, que es también directiva de Tlathupan y que va a ser una de las colaboradoras en los podcasts para adultos mayores. Buenas noches. Buenas noches, profe. gracias.